Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. Estábamos conversando sobre la Liga Federal, que realmente da para muchísimo y ha pasado bastante inexplorada por nuestra historia, por lo menos en términos de imaginario social. Creo que nunca lo hemos incorporado del todo. ¿Acaso porque entre las muchas paradojas que encierra esta historia en particular, nosotros, por diversos motivos que en su momento veremos, adoptamos una forma de Estado independiente bajo la denominación de República Oriental del Uruguay, con un sistema obviamente que no es federal? Entonces, tal vez por ese lado también va, si se quiere, la relativa incomprensión de lo que fue el fenómeno. Las paradojas de la historia se resumen en la idea de que, bueno, de muchas aparentes contradicciones de la hora o de directas contradicciones de la hora entre los enemigos de un día, de esas contradicciones suelen emerger procesos que realmente se nos hacen difíciles de comprender. Porque, por ejemplo, como decíamos en el anterior programa, Argentina va a terminar adoptando un sistema federal en su Constitución de 1853, que en buena medida recoge planteamientos de José Artigas. Pero lo interesante ahora es preguntarnos, ¿cuál fue el puntapié inicial que dio origen a la Liga Federal? ¿O cuál fue la mecha que enciende el fuego, ¿verdad? El inicio de la llama que un día va a estallar en algo mucho más global, mucho más inabarcable, mucho más complejo. Y por eso nos preguntamos cómo se gestó la Liga Federal y cuál fue su puntapié inicial en los hechos. Y fue justamente, vamos a ver si lo podemos mostrar en imágenes, esto. Ahí estamos viendo lo que llamamos la marcha secreta, ¿Y qué fue la marcha secreta? Bueno, así como en su momento José Artigas, como todo revolucionario, toma decisiones que parecen repentinas, que parecen súbitas, que parecen hasta exorbitantes, porque, bueno, se muestran como tales. Son decisiones, en una palabra, radicales, pero no quiere decir que no sean bien estudiadas, bien pensadas, bien meditadas anteriormente. Artigas toma una gran decisión, una primera decisión radical, cuando se pliega la revolución y se presenta ante la Junta de Mayo de 1810. Podríamos decir que fue súbita. Sin embargo, venía siendo muy masticada y fue la de abandonar el cuartel de Blandengues, de la colonia del Sacramento. Muchos hablan de la huida, de la fuga de Artigas, y bueno, sí, en buena medida fue una fuga en horas de la noche. No lo hizo solo, lo hizo acompañado de 9 hombres, 7 cabos y 2 oficiales, cuyos nombres constan en una placa recordatoria precisamente en Colonia del Sacramento. Y cruzan, ¿verdad?, en un periplo muy largo y se presentan efectivamente ante la Junta de Mayo. Muy bien. Así como Artigas entonces abandona ese cuartel general, que estaba al mando del brigadier Muesas, y parece como que lo hubiera hecho de una manera muy repentina. Así también, en la noche del 20 de enero de 1814, Artigas resuelve abandonar el segundo sitio de Montevideo, con sus tropas, con sus ejércitos, pero también con su pueblo, que en buena medida lo va a seguir también. ¿Por qué abandona el segundo sitio a Montevideo y qué consecuencias traerá esto? Esas son 2 grandes preguntas. En primer lugar, como decimos, fue secreto. Es verdad, sí, que
que provocó una sacudida fenomenal a propios y a ajenos, pero tuvo sus antecedentes. Y uno de esos antecedentes fue el Congreso de Capilla Maciel, que justamente el Congreso de Capilla Maciel surge en diciembre de 1813. Recordemos que en abril de 1813 se hace el Congreso de Abril, o de Tres Cruces, se eligen unos diputados orientales, se presentan en Buenos Aires, son rechazados, y en diciembre de ese año se convoca el nuevo Congreso. ¿Pero quién lo convoca? Lo convoca Buenos Aires, a través de Rondó, a través de José Rondó. O sea, estamos justamente en un contexto de descalificación de José Artigas, en un contexto en el que se pretende no solamente hostilizar a Artigas, sino ignorarlo en la medida de lo posible. Y si esto no fuera suficiente, difamarlo. Y si tampoco fuera suficiente, bueno, poner a su cabeza en la picota y declararlo enemigo público, traidor a la patria, etc. Eso va a pasar justamente, todo eso va a pasar ya en el momento en que se convoca el Congreso de Capilla Maciel, que fue en diciembre de 1813, y como es obvio, no va a quedar bajo el control de Artigas, sino de Rondó. Que Rondó, el pobre Rondó, también se la vio en figurillas, porque realmente Rondó sin duda padeció muchas de estas maniobras de Buenos Aires. Y en su momento, y esto es quebrar una lanza por la figura de José Rondó, en su momento se negó a cumplir algunos de los más negros designios de Buenos Aires con respecto a Artigas, que también ya veremos. Lo importante es que se convoca este Congreso, por supuesto dándole la espalda a Artigas, se convoca a representantes de los pueblos, pero Artigas, a su vez, pide que los diputados pasen previamente por su alojamiento. Pasen previamente por su alojamiento. Y Rondó omite esa referencia, no dice nada de que pasen previamente por el alojamiento de Artigas, y esto, bueno, en buena medida fue visto como un desaire, porque lo fue. Fue un desaire a José Artigas, fue un intento de retasear protagonismo a su figura y por supuesto también de no tener en cuenta un cargo que Artigas ya tenía, que no era para nada menor, y era ni más ni menos que el de jefe de los orientales. El programa pasado estuvimos hablando de esto, dijimos que uno de los conceptos rectores del pensamiento artiguista fue el de soberanía popular. Un concepto que también Artigas quiso plasmar en la Liga Federal de los Pueblos Libres. Yo creo que justamente el título de jefe de los orientales emanó de esa soberanía popular. Y el hecho de que Buenos Aires lo desconozca, ¿cómo debería ser visto? ¿Cómo debería ser interpretado? ¿Por qué Buenos Aires desconoce ese título de jefe de los orientales? En primer lugar, porque Buenos Aires no se lo dio. Pero además, porque Buenos Aires tenía una concepción claramente elitista, centralista, autoritaria, dominante. Una concepción de arrogarse a sí misma todo el poder sin consultar a nadie. De ahí que las consecuencias de este desaire, digamos, van a ser muy importantes, y entre otras, las consecuencias van a ser que precisamente Artigas, el 20 de enero de 1814, abandone el sitio y se produzca la marcha secreta. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta bomba? Porque, ¿se acuerdan que habíamos estado diciendo, bueno, Montevideo era el último bastión españolista en el Río de la Plata, había que liquidar ese dominio?
¿Quiénes estaban sitiando Montevideo? Bueno, las fuerzas, los ejércitos de Buenos Aires, digamos, de las Provincias Unidas, y los ejércitos patrios de los orientales. Ahora, si los ejércitos patrios abandonan el sitio, esto puede ser interpretado de muchas maneras. Ninguna va a ser pacífica, ninguna va a ser amable. Esto cae como una bomba. De ahí que, bueno, de inmediato va a aparecer el conflicto, va a aparecer, por supuesto, la acusación de traidor a la patria que vamos a analizar en profundidad. Pero sucede otra cosa más. Sucede que Artigas, ¿a dónde se va cuando abandona el sitio, en esa marcha secreta? Se va a la costa del río Uruguay, desde donde sus partidarios lanzan una serie de campañas tipo guerra de guerrillas para controlar el interior, es decir, la campaña de la banda oriental y de Entre Ríos, de una y otra orilla. Se envía una expedición desde Paraná para enfrentarlo y fue derrotada. Fue derrotada justamente en Entre Ríos por uno de los lugartenientes de Artigas, que era Eusebio Ereñú. Ante eso, fíjense ustedes que ya estamos sumando una marcha secreta que supuso un abandono del sitio, sin previo aviso, ¿verdad? Y una derrota militar de las fuerzas de las Provincias Unidas frente a Artigas, era como demasiado. Entonces aparece el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, quien el 11 de febrero, vayan viéndolo las fechas, el 20 de enero se produce la marcha secreta, el 11 de febrero Posadas declara a Artigas traidor a la patria. Pero no es una declaración cualquiera. Es reiterada, sí, porque ya Zarratea lo había declarado traidor a la patria en 1812, y en este caso se lo acusó de conspirar contra la unidad de los patriotas rioplatenses que luchaban para tomar Montevideo. Olvidando tal vez, aunque esto no es un argumento, es simplemente una recordación, olvidando tal vez que en su momento, durante el primer sitio a Montevideo, habían sido las fuerzas de Buenos Aires las que abandonaron el sitio, pactando un armisticio con los españoles y dejando inermes y librados a su suerte a los orientales. No pretendemos realizar un argumento contrafáctico, como se estila tanto, desgraciadamente, hoy en día. O sea, mal por mal. Creemos que la lógica del mal por mal es absurda y es dañina. Pero sí es cierto que a veces hay que recordar las propias contradicciones antes de señalar las contradicciones ajenas. Y en este caso, Buenos Aires hizo abandono antes de un sitio porque le convenía. Ahora Artigas hace abandono de un sitio, no tal vez porque le convenía a él personalmente, sino para buscar algo más grande y obtenido volver por sus fueros. Nos vemos en el próximo bloque. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el uruguayo que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro.
¿Y qué dice el bando de Gervasio de Posadas contra Artigas? Dice en primer lugar, artículo primero, se declara don José Artigas infame, privado de sus empleos, fuera de la ley y enemigo de la patria. Artículo 2, como traidor a la patria, será perseguido y muerto en caso de resistencia. Artículo 3, es un deber de todos los pueblos y las justicias de los comandantes militares y de los ciudadanos de las Provincias Unidas perseguir al traidor con todos los medios posibles. Cualquier auxilio que se le dé voluntariamente será considerado como crimen de alta traición. Dice luego, se recompensará con 6.000 pesos a los que entreguen la persona de don José Artigas vivo o muerto. Bueno, en primer lugar, vemos que de acuerdo al artículo 3 de este bando, se extiende la amenaza contra Artigas, se extiende en forma de obligación hacia el resto del orbe, porque no queda nadie afuera. Hay que entregarlo, ¿verdad? Vivo o muerto. Y dice que es un deber de quiénes, y de todo el mundo, como digo, de todos los pueblos para empezar. Ya esa fórmula, ahí se acordaron de los pueblos, ¿no? Ahí se acordó Gervasio de Posadas de los pueblos, a la hora de pretender que los pueblos persigan a Artigas. Las justicias, entendiendo como justicia, bueno, obviamente, ¿no? Los poderes judiciales, las autoridades de la época, los comandantes militares y todos los ciudadanos. Por lo tanto, no queda nadie que no se vea en la obligación de, al menos no cobijarlo, no darle auxilios, etc. Y es muy interesante porque además sigue muchísimo y yo voy a extenderme un poco en esta declaración de Posadas, que ojo que se le cobró, porque a Posadas se lo criticó acerbamente por haber realizado, por haber publicado este bando y por la declaración que lo acompañó en su momento, y ya veremos de qué manera. Pero lo que quiero señalar es que Posadas que resume lo que podríamos decir el elixir del autoritarismo, ¿verdad? Es como una especie de pura encarnación americana del autoritarismo, llevado al extremo. Y él va a fundamentar esta medida, este bando, de la siguiente manera. La incorregibilidad del coronel Artigas en su conducta hostil y escandalosa, o sea que el que no sigue al pie de la letra las órdenes y directivas de Buenos Aires obviamente es un enemigo que tiene una conducta escandalosa. Esa conducta hostil y escandalosa me constituye, por desgracia, en la penosa situación de usar contra él el rigor y la severidad. ¿Acaso no hay un ciudadano en cuyo favor se haya desplegado con más energía la generosidad y la clemencia del gobierno? Pero tampoco ha habido otro más obstinado, menos reconocido, ni más delincuente. Lo dice con todas las letras. José Artigas no es un revolucionario, no es no es una persona que sostenga una ideología, es lisa y llanamente un delincuente. Y parece ser, por eso hablo de un autoritarismo llevado al extremo, parece ser que el directorio de Buenos Aires se arroga a sí mismo una especie de poder omnipotente, que en realidad habría que preguntarse qué respaldo, qué fundamento podría tener, como no sea el de justamente su propia voluntad. Además habla de generosidad y clemencia del gobierno, como si se hubiera sostenido hasta ese momento una especie de dádiva
con respecto a José Artigas, cuando no hubo jamás nada de eso, sino que Artigas fue llamado desde el primer momento, fue elegido desde el primer momento para llevar adelante la revolución en la banda oriental debido a, bueno, su posición de liderazgo, que ya tenía desde antes de ser blandengue, pero que reafirmó. Entonces, dádiva no hubo ninguna. Y además, para que haya dádiva tiene que haber un poder superior. Tiene que haber si se quiere, bueno, un soberano, no en este caso la soberanía popular, y un sometido. Evidentemente, bueno, esa era la ideología del directorio. Y luego dice que apenas se vio elevado a un rango que no merecía, empezó a manifestar una insubordinación reprensible. Siempre el principio de autoridad férrea, el de jerarquía, el de sometimiento, el de autoritarismo, ¿verdad? De quien espera la obediencia ciega y que de lo contrario castiga con el mayor peso posible. Y más adelante, el propio Posadas menciona a Zarratea, ese mismo Zarratea joven y totalmente inexperiente, pero sí lleno de soberbia, que llegó al campamento de José Artigas en su momento pretendiendo dirigir él, ni más ni menos, a la revolución oriental y al pueblo oriental, y así le fue. Porque también en este sentido la historia construye realidad. Este Zarratea, miren ustedes cómo lo llama de Posadas, habla de un general experto que tenía que dirigir la campaña en lugar del delincuente José Artigas. No sabemos dónde estaba la experticia de Zarratea, pero en fin. Luego sigue diciendo que Artigas, ya desde entonces, estamos hablando de 1812, habría comenzado a mostrar la perversidad de sus designios. Desobedeció las órdenes del gobierno, llegó al punto de hostilizar a nuestras tropas, paralizar su marcha, etc. Sigue diciendo que Artigas, miren los calificativos que sigue desparramando, Artigas es perjuro y es ingrato y cometió el más enorme de los delitos. ¿Cuál podrá ser el más enorme de los delitos para de Posadas? Ser infiel a sus juramentos, abandonar cobardemente las banderas, es decir, la marcha secreta para de Posadas es abandonar cobardemente las banderas, retirarse precipitadamente del sitio, introduciendo el desaliento y la consternación en las tropas veteranas y aumentando la animosidad del enemigo. Lo que olvida de Posadas es que Artigas no se retira del sitio de Montevideo porque sí, para dejar todo librado a su suerte, sino que se retira para justamente poder volver en una inmejorable posición. Porque ya tiene en mente, y no solo en mente, sino que ya ha desplegado sus contactos para comenzar a formar ese gran sueño. Si se quiere, esa gran utopía de la Liga Federal, utilizando la palabra utopía como se utiliza en general desde la filosofía latinoamericana, no como un mundo imposible o un no lugar. Esa es la manera tradicional de enfocar la utopía desde la famosa obra de Tomás Moro en el siglo XVI, sino que justamente la utopía americana es un sueño, es un ideal, pero no es un imposible. Es un proyecto a seguir. En ese sentido podemos decir que la Liga Federal no fue ninguna utopía colgada de las nubes, sino que, bien, habrá empezado como un ideal, pero se fue concretando. Bueno, obviamente que aprovechamos a mostrar el autoritarismo en todo su esplendor, como decíamos, es decir, que cuando acusamos al gobierno de Buenos Aires de autoritarismo no es gratuitamente, porque acá estamos viendo justamente que toda reacción, toda conducta y toda idea contraria, así sea en una mínima medida, a los designios del autoritarismo,
se concibe como un crimen. Y por supuesto, esto, como dije anteriormente, esto va a ser tomado por nuestra historiografía y analizado. Y entre nosotros, Pibe el Devoto afirmó respecto de este documento de Posadas que en la historia de la Revolución Americana no se encuentra un documento similar, ¿no? Por su tremendo calibre amenazante, destructor y, como decíamos, autoritario. Sucede que unos años después, el deán Funes, que fue otra importante figura política porteña, llegó a decir con respecto a este exabrupto de Posadas que los orientales tienen levantados tronos en sus pechos al general Artigas. Miren esta expresión, un poco extraña tal vez, pero muy fuerte. Los orientales tienen en sus pechos tronos levantados al general Artigas, dice el deán Funes, por lo cual le parece más horrible aún lo que hizo Posadas. Y el propio Posadas contestó en ese momento y dijo: no me retracto, porque lo conceptué justo y aún necesario en política. Parece que para Posadas la política era agresión, amenaza, intolerancia, violencia, hostilidad, persecución. Y agrega una cosa terrible. Dice que este decreto fue autorizado por el secretario de Gobierno, doctor Nicolás de Herrera, paisano de Artigas. Agrega mi amigo. Fue autorizado por el doctor Nicolás de Herrera. Mi amigo, dice Posadas, y paisano de Artigas. Como si eso fuera un argumento suficiente, ¿verdad? Como Nicolás de Herrera era oriental, parece que quedaba todo avalado y justificado, cuando, por el contrario, parece que estos pretendidos argumentos justificatorios agravan aún más el panorama. Pero más allá de esto, que bien podríamos llegar a calificar de mezquindad política, queda claro cuál es el mensaje supremo. Y el mensaje supremo es: queremos muerto a Artigas. Queremos muerto a esa cabeza de poder. No es casual hablar de cabeza de poder, porque ya hacía muchos años se conocía a Artigas en la banda oriental como el coquito de la campaña. El coquito de la campaña, que no es otra cosa que la cabeza de la campaña. Por lo tanto, queremos que esa cabeza ruede por el suelo porque representa en este momento, bueno, nuestra mayor amenaza. Y no se equivocaban en ese sentido. Dicen que Artigas habría respondido a este bando con la frase: mi gente no sabe leer. Como minimizando una cosa a la cual, por desgracia, bueno, se estaría acostumbrando, ¿verdad? A esa confrontación tan, bueno, no sé, tan desdichada con el gobierno de Buenos Aires. Veremos entonces cuál es la sabiduría que encierra y cuál es la potencia que encierra la Liga Federal en el próximo bloque. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agropecuario que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase: el agro, el agro, el agro, el agro.
Bien, cuando Artigas entonces realiza su marcha secreta, decíamos que ya tenía definido su plan de acción y ese plan de acción incluía oficios, cartas, comunicaciones que va a ir dirigiendo sobre la marcha, ¿no? Y se destacan dos de entre ellas, una dirigida al cónsul paraguayo Fulgencio Yegros y otra dirigida al comandante de la Guardia de la Candelaria, Misiones, Vicente Antonio Mateauda. Con lo cual, entonces, vuelvo a mostrar ahí bien grande el sector norte, por decir de alguna manera, de la Liga Federal. Los oficios están dirigidos entonces a Paraguay, que aparece acá en violeta, y a Misiones, que está por ahí, pero en un lugar muy estratégico porque ya veremos su importancia. ¿Cuál es la sabiduría entonces de esta liga? Bueno, en primer lugar, hay un ancho marco, ¿verdad?, territorial, geográfico, de provincias que están vertebradas por el río Uruguay, el río Paraná y el río Paraguay. Si miramos las Misiones ahí, las Misiones eran un poco la clave de bóveda del sistema federal. ¿Qué quiere decir esto? Que eran un poco como esa piedra, ¿verdad?, que va en el medio de un arco romano formado por sucesivas piedras, y la clave de bóveda es la que asegura la solidez del arco, es la que le da su estructura y su equilibrio definitivos. Eso era para Artigas las Misiones. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, por las Misiones se podía ganar al Paraguay para la Unidad del Plata, liberándolo de la absorción portuaria de Buenos Aires. O sea que si el Paraguay quería no tener que, llevar adelante una actitud genuflexa, digamos, con el centralismo porteño, o sea que no quería bajar por el río Paraguay y Paraná, podía hacerlo por las Misiones, por el territorio de las Misiones. Y de ahí acceder a las rutas comerciales con Río Grande, es decir, con Brasil, que está más acá a la derecha, en amarillo. Se abrían nuevas posibilidades, se abrían nuevas rutas para el Paraguay. Eso por un lado. Por otro lado, la economía ganadera y saladeril, que era la que predominaba, aunque no era la única, porque pensemos que estas provincias no solamente se dedicaban, no solamente llevaban adelante, ¿no?, la explotación ganadera y la industria de la carne salada, sino que había muchas artesanías o industrias menores, pero muy pujantes. Pensemos entonces en el resto de esas provincias. La economía ganadera y saladeril podía tener la salida de sus productos por los puertos platenses, a ver si los podemos mostrar, ahí está, por los puertos platenses de Maldonado, acá a nuestra derecha, Montevideo y Colonia. Vemos otros muchos puertos, por supuesto, todos importantes, pero fundamentalmente, ¿verdad?, se abría el acceso a todas las provincias de la Liga para que pudieran comerciar sus productos directamente por estos puertos platenses. Y esto tampoco era nada nuevo, ¿eh? Esto era un viejo afán autonómico de todas estas provincias, de toda su población, de los habitantes de sus campañas respectivas. Y era también abrir al comercio legal las viejas rutas de las vaquerías, que acá no están, pero las rutas de las vaquerías transitaban y morían, por decir así, en la banda oriental.
y en algunos de sus puertos. De ahí que sea formidable verdaderamente la visión geopolítica de la Liga Federal. Por eso es que concitó la atención de los gobiernos, digamos así, de los cabildos de las provincias, porque se dieron cuenta de que Artigas tenía razón. Compararon con lo que les ofrecía el centralismo porteño y se dieron cuenta de que no había nada tan ventajoso como la salida directa de su comercio y el ejercicio de su autonomía. Que como dijimos antes, tener autonomía, ¿verdad?, tener soberanía dentro de una Liga Federal no significa una separación nacional, todo lo contrario. O sea que acá es donde podemos ir viendo el corazón de la Liga Federal. Por otra parte, la Liga, y acá vamos a volver a mostrarla, a ver. La Liga tenía dos, ahí la vemos un poco más en conjunto. La Liga incluía dos grandes regiones. Por un lado estaba la región mediterránea, que era la más apartada de los ríos, de lo que sería la columna vertebral de los ríos, de economía minera, agrícola y artesanal, que no obstante estaba articulada por el Paraná, con salida al puerto fluvial de Santa Fe. Esa es una zona, o sea que llegaríamos hasta Santa Fe para mostrar la región mediterránea. Dicho de otra manera, la que está más al oeste. Y la otra región, la del litoral, agrícola ganadera, que incluía los yerbatales, nos tenemos que ir al norte, y las estancias paraguayas y misioneras, cuyos productos tendrían salida a la tierra oriental y a un puerto transatlántico, entre muchos, que es el de Montevideo. O sea que verdaderamente era extraordinaria la Liga. Y así el federalismo artiguista ya en 1815, mucho antes del Mercosur, ofrecía la primera fórmula de integración útil y práctica, concreta, para todas estas comunidades, para todas sus economías. Y les proporcionaba el instrumento del gobierno inmediato, como dijimos, autonómico, que era el que les aseguraba el directo y particular ejercicio de su propia soberanía, sin desmedro de la unidad platense. Ahora bien, este plan, ¿cómo no perseguirlo, verdad? ¿Cómo no entusiasmarse con él? ¿Cómo no abandonar de alguna manera el sitio y las intolerables exigencias de Buenos Aires? Este plan preveía dos etapas. En una primera etapa, que ya empieza con el programa político de 1813, había que proclamar la independencia de cada provincia. Esa era la primera parte. Había que, entonces, proclamar la independencia, fijar su plan de seguridad, que consistía más que nada en asegurar que, como dicen las propias instrucciones, el despotismo militar será precisamente aniquilado, dicen las instrucciones, con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos, eso está en el artículo 18, o sea, eso era parte de la seguridad, aniquilar el despotismo militar. Y otra parte de la seguridad era, que la capital de esa liga debía estar precisamente fuera de Buenos Aires. Justamente para neutralizar
ese centralismo, bueno, feroz a esas alturas. Esa es la primera etapa, como digo, y hay una segunda etapa en la cual se verificaría, se fortalecería, ¿verdad?, la nueva organización, se fijarían entonces los procedimientos de intercambio, de comercio, de industria, de navegación, todo aquello que todavía estaba por hacerse. La gran pregunta es, ¿se llegó a esa etapa? No, no se llegó. O sea que, como vimos anteriormente, vamos a volver a aquella imagen, acá. Vimos anteriormente las fechas que esta imagen nos muestra, 1813 a 1820. Bien, en 1814, como acabamos de ver, Artigas empieza a poner en funcionamiento la maquinaria. En 1815 se va a dar, bueno, eso que llamamos el apogeo, a falta de algo mejor, porque nunca se llegó a la segunda etapa, solo se esbozó. Y vemos que la fecha final que se toma es esa, ¿no? La de la crisis del año 20 o la anarquía del año 20. Porque lo que sucedió fue precisamente que, bueno, la historia nunca se detiene, ¿verdad? Ni para bien ni para mal, aunque siempre tenemos una esperanza. Porque, como bien dice Hegel, el filósofo alemán, hablando de la dialéctica de la historia y del espíritu universal, dice, todo lo irracional es tragado por la noche de los tiempos, dice Hegel. Todo lo irracional es tragado por la noche de los tiempos. Con lo cual quiere significar que lo que va quedando incorporado en el espíritu universal es lo racional, lo que admite una justificación, una convicción, una explicación, una fundamentación. Pero ocurrieron muchas cosas que podrían ser encuadradas dentro de lo irracional a partir de este año 1814 y a partir de la marcha secreta, y consistió en dos grandes grupos de acontecimientos que vamos a desarrollar en un próximo programa. Uno de ellos es de prever el recrudecimiento de las intrigas del centralismo porteño contra Artigas, ¿no?, que se van a dirigir a todos los medios posibles, que no van a perdonar instrumento alguno, que tienen mucho que ver con eso que llamamos la anarquía del año 20, y por el otro lado, la invasión portuguesa de 1816. Entonces, si combinamos ambas cosas, bueno, por eso decimos, 1815 fue el momento del esplendor, fue el momento en parte de la alegría, de la fiesta popular. Fue el momento del triunfo, el triunfo de unos proyectos revolucionarios propios, muy anhelados. Fue el momento de la esperanza. Y fue el momento, además, en el que los orientales se hicieron dueños de la ciudad de Montevideo, porque en el medio las fuerzas que quedaron llevando adelante el sitio, que eran las de Carlos de Alvear, las fuerzas de las Provincias Unidas al mando de Carlos de Alvear, toman Montevideo, les es entregada la plaza de Montevideo por Gaspar de Vigodet, se posesionan de Montevideo como cosa propia y finalmente tienen que entregarla a su vez a los orientales. Ahí es donde aparece primero Fernando Otorgués, que va a ser nombrado gobernador de Montevideo. Artigas no podía ni pensar en dirigirse a Montevideo. Artigas estaba urgido por esa gigantesca urdimbre de contactos y de procedimientos y de diálogos que le exigía la conformación de la Liga Federal.
y por lo tanto, bueno, a Otorgués lo va a seguir en el gobierno de Montevideo Miguel Barreiro. Por eso decimos que fue un momento que, si se quiere, si pudiéramos hablar de felicidad desde la Revolución, yo creo que ese sería el año de la felicidad de la Revolución, 1815. Bien, nos vemos en un próximo programa. Vamos a hablar de purificación, vamos a hablar de la estrella federal de José Artigas, porque la historia nunca cesa y el tiempo construye realidad. Nos vemos.